Bien, vamos a dar comienzo a el segundo servicio de la asignatura, que es un servicio que seguramente se van a encontrar en cualquier industria en la que les toque estar. Acá están todos los temas que vamos a barrer en esta temática, que claramente no nos va a alcanzar con una clase sola, sino que el jueves vamos a seguir también con esto. La idea de esta primera parte es abocarnos un poco en lo que es el mercado mayorista eléctrico y ver si podemos arrancar con alguno de los temas y el jueves terminaremos con el resto de la temática que quede pendiente, digamos. Bien, bueno, por favor, cualquier cosa, pregunten, ¿sí? Mercado eléctrico. El mercado mayorista eléctrico, o MEM por sus siglas, está formado principalmente por estas tres partes, digamos. Las empresas de generación de energía eléctrica, las de transporte de energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica. También, según la definición, está formado por usuarios muy importantes que se conocen como grandes usuarios que los vamos a mencionar. Bien. Y todo el mercado eléctrico mayorista está administrado por Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico en nuestro país. Bien. Acá les dejamos el enlace para que puedan acceder a la página de la misma, que hay muchísima información, es muy abierta a la compañía. Bien, comparte datos actuales, uno puede entrar y ver cuál es el consumo del país en potencia eléctrica, y bueno, hay datos históricos de generación, de consumo, un montón de informes mensuales, anuales, muy completos, ¿sí? Así que bueno, los invitamos al que le interese ir a esta página y vamos a hablar un poco de la compañía, ¿sí? Em, obviamente, toda la vinculación entre los distintos participantes del mercado eléctrico mayorista, como vimos, se hace a través de la red eléctrica. Acá tenemos un esquema bastante simple en el cual están los generadores, sea del tipo que sea, ¿sí? Generación térmica, que esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de la asignatura, principalmente con Fede y con Flavia, que es generar energía eléctrica quemando un combustible. Bien. Hidráulica, renovables, sí, que inyectan a la red de transporte. Vamos a ver que es una red que tiene niveles de tensión importantes, ¿bien? Por ende llevan la energía eléctrica en distancias largas, ¿sí? Y después cuando, bueno, se va acercando a los puntos de consumo, la tensión va bajando, ¿bien? Y en la red de distribución, que es la última, es las empresas que acercan la energía hasta los usuarios, puede bajar hasta niveles de media tensión o baja, que es en los domicilios. Bien. Algo muy importante para destacar de la energía eléctrica, en diferencia a lo que vimos con Eduardo el otro día en neumática, es que la energía eléctrica no se puede acumular, o no es rentable, mejor dicho, acumular la energía eléctrica para un país, por ahora. ¿Sí? Sí, para un usuario puntual, pero para lo que es país no se hace eso. Y eso hace que la generación de energía eléctrica en todo momento tiene que estar igualada con el consumo de la energía eléctrica. Piensen que eso es algo que tiene su complejidad y Camesa es la encargada de realizar ese balance, de decir en cada momento qué generador o qué generadores y con qué niveles de potencia tienen que generar para cubrir la demanda de los usuarios. Bien, esa es una muy importante diferencia con el servicio neumático, que como vimos con Eduardo se podía acumular. En, como les mencioné antes, los distintos niveles de tensión con los que nos podemos encontrar van desde niveles de baja, que son 220 o 380 volt, que es lo que tenemos en nuestras casas o en las industrias en usos finales, líneas de media de 13,2 kilovolt, que es por ejemplo en lo que se distribuye en alguna de las ciudades. Bueno, y después ya tenemos línea de alta y extra alta tensión, que esos son, por ejemplo, las torres que tenemos en la entrada de la universidad, en la entrada por el costado, en la de vehículos,
se pueden ver estas torres, que por qué se eleva la tensión, si lo recuerdan de físico, de electrotecnia, ¿sí? Para transmitir la misma potencia, al elevar la tensión, se reduce la corriente, ¿sí? La corriente que se necesita para transportar esa potencia. Y disminuir la corriente hace que bajen mucho las pérdidas, ¿sí? Para transportar esa energía. Entonces eso hace que todo el transporte sea más eficiente. Por eso es que las líneas de larga longitud tienen que tener niveles de tensión más importantes que las terminales, las que tenemos en los barrios, ¿sí? Que son de baja. Eso es una cosa para ir aclarando, digamos. Bien. Eh, bueno, como vimos, los principales participantes, ahora vamos a meternos un poco a hablar de cada uno de ellos, que como también mencionamos, Camesa es la que se encarga de que ese balance ande a la perfección. Bien. Camesa es una empresa que está formada tanto por parte privada como público y es una empresa sin fines de lucro. Su único objetivo es regular el mercado eléctrico en nuestro país. Bien. Es una compañía que anda bastante bien, es decir, los cortes de servicio en nuestro país comparándolo con otros son bastante buenos, por eso es una compañía que se toma bastante como ejemplo. ¿Bien? No tiene una tarea que es fácil, porque como les dije en todo momento, están pendientes de la generación que iguale al consumo. Los generadores, bueno, hay de distintos tipos, sea el tipo que sea, o sea, utilice la fuente de generación que sea, obviamente tiene como objetivo generar energía eléctrica e inyectarla a la red. Y tiene básicamente dos maneras de vender esa energía eléctrica. Una, ¿sí? Es a través de eh, mercado a término o por contrato, es decir, firma un contrato con un gran usuario, por ejemplo, que se compromete ese generador a entregarle tal nivel de energía, ¿sí? Y tiene que cumplir ese contrato. Y el precio de esa energía se establece en el contrato con la negociación con el usuario y punto. Y el generador tiene que hacerse cargo de cubrirla sí o sí. Bien, esa es una posibilidad y es la que utilizan la mayoría de los generadores de muy gran porte. ¿Sí? Ya cuando los generadores son de un nivel un poco más bajo, venden su energía no en el mercado a término, no por contrato, sino en lo que se conoce como mercado spot. Es decir, están ahí disponibles y cuando Camesa los llama y les dice que ingresa, genera energía, la inyecta a la red y se le paga por lo que vale la energía en ese momento. Vamos a ver hoy, durante la clase, que la energía no cuesta lo mismo y por lo tanto no se le paga lo mismo a los generadores, ¿sí? En función de la hora del día que sea. Vamos a ver que hay momentos en el cual el consumo del país es más alto, por ende la energía eléctrica tiene un costo que es más alto, y otros momentos en los cuales el consumo baja y la energía es más barata. Bien, entonces cuando un generador entra en el mercado spot, se le paga lo que vale en ese momento. Bien, también en el mercado por contrato, algo que no mencioné, son eh, ubicados no solo los grandes generadores, sino que algunos generadores que se ubican estratégicamente en nodos, también se los contrata eh, eh, o se los incluye en lo que es el mercado a término. Bien. Y Pregunta, como, Juan. sí, Ay, perdóname. no, por O sea, favor. eso que los costos son más, perdón, que el valor monetario es eh, más alto, ¿es por un tema de costos o por un tema comercial? Vos decís lo del mercado eléctrico, que en el mercado spot.
Claro, sí, sí, sí. No, lo que se paga es por lo que te paga Camesa, digamos, ¿sí? Que como dije hoy, va en relación al nivel de energía que se esté consumiendo en la red. Cuando el nivel es más alto, la red está más comprometida, por ende, para desalentar el consumo, el precio sube. Bien, eso no aplica a usuarios de bajo consumo. A las casas, olvídense de eso. Para una casa, la energía vale lo mismo en cualquier hora, pero para los usuarios industriales de gran porte no les cobran lo mismo la energía si la consumen a las 20 horas que si la consumen a las 2 de la mañana o a las 10 de la mañana, ¿sí? Como, por ejemplo, vamos a ver ahora en un rato a las 8 o 9 de la noche el consumo es muy alto en la red para desalentar el consumo industrial, es un poco más cara la energía eléctrica en esos momentos, ¿sí? Ah, sí. Claro, Después, lo que el generador le cueste generarla, eso es otra cosa. Si eso también, Gamesa sabe qué tipo de tecnología tiene cada uno de los generadores, qué rendimiento tiene esa generación y obviamente va a ir haciendo entrar a los que sean más eficientes. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la asignatura con los chicos. ¿Sí? Pero está buena la pregunta que hiciste, creo que fue eso, porque acá no me salió. Eh, Sí, sí, bueno, eh, era yo. Soy yo. Bien, joya. Lo que mencionas es muy cierto. O sea, Gamesa, obviamente que primero va a ir haciendo generar a los que son más eficientes, a los que tienen más rendimiento térmico, ¿sí? Pero bueno, después llega un momento en el cual tiene que ir haciendo entrar a los que restan, ¿sí? Si se pide más energía. Bien, acá vamos a hablar un poco de datos. Esto está todo sacado de la página de Gamesa, como les mencioné hoy. Esto es generación bruta nacional acumulada hasta este año, hasta este mes, perdón. Acá tenemos el 2019 para dejar un poco el de fuera de la pandemia, digamos. Bien, fíjense que hasta este año, hasta este mes, perdón, del 19, el 61% de la energía en nuestro país se generó con fuentes térmicas. Como dije hoy, quemando algún combustible. ¿Sí? Hidráulica 27%, nuclear 7% y renovable 5%. Si vamos a este año, junio de 21, que podríamos pensar que estamos un poco afectados por la pandemia, fíjense que cambió un poquito, hidráulica es baja, ¿sí? Puede ser a que es un año seco, o ya hace un tiempo, digamos que las lluvias no son abundantes, y bueno, los generadores hidráulicos dependen de los recursos, ¿sí? Como los renovables. Eh, entonces no es tan fácil generar, no es tan estable la generación hidráulica. ¿Bien? Y bueno, ahí se reemplaza por generación térmica, que fíjense que es más o menos el que cambió. Renovables aumentó un montón, bueno, eso está bueno, pero subió térmica, eso no está tan bueno. Bien. Y acá tenemos repartido este de 66%, ¿sí? Cómo se separó, no solo este, sino también el de renovables. Eh, bueno, las tecnologías estas de ciclos combinados, turbina de vapor, turbina de gas y motogeneradores, vamos a verlo en la segunda parte de la asignatura. Pero fíjense que el 54% de la energía eléctrica que consumimos se genera con ciclos combinados, que adelantando, y de la mano con lo que dijiste vos, Ezequiel, eh, es de las tecnologías térmicas la más eficiente, ¿sí? O sea, la mejor de las térmicas. Pero lo vamos a ver en la segunda parte de la asignatura bien explicado por Fede y por Flavia. Así que tranqui por ahora. Esto es para saber más o menos cómo se genera la energía en nuestro país, que básicamente es quemando combustible. Bien, gas natural principalmente. Y esto es lo que les comentaba. Esto fíjense que es una curva de demanda, ¿sí? De potencia. Esto es megawatt en función de la hora del día. En un día de invierno, ¿sí? Fíjense que acá está la 1 de la mañana, el mediodía, y la noche. Fíjense que en invierno el mayor nivel de consumo se da después de las 20 horas, entre las 20 y las 23. Sí, de hecho, entre las 18 y las 23 es lo que se conoce como hora pico, que ahí la energía para los usuarios que se discrimina por banda horaria es más cara.
¿bien? Es cuando a la noche, la hora de la cena, que todos prendemos televisor, computadora, lo que sea, ¿bien? Y en verano también, obviamente no es un consumo estable, pero fíjense que el mayor nivel de consumo en un día de verano se da entre las 13 y las 17 horas, ¿sí? Esto viene asociado con el nivel de temperatura y, bueno, los aires acondicionados, ¿bien? O sea, la curva, además de que varía con las horas, varía o es muy influenciada por las condiciones del clima, ¿sí? Por eso es que no es tan simple decir cómo va a modificarse esta curva. Que repito, Gamesa hace ese trabajo y en todo momento tiene que estar igualando la generación de energía eléctrica con el consumo de energía que se da en nuestro país. Bien, esto lo vamos a volver a ver más adelante, pero bueno, para que tengan una idea de cómo son las curvas de consumo de potencia eléctrica en estos casos en función de la hora del día. Bien, bueno, seguimos un poco más. Luján, sí, o sea, el partido de Luján. Si bien probablemente no todos seamos de Luján, pero bueno, la ULBO está en el partido de Luján. El distribuidor de Luján es la cooperativa eléctrica lujanense. Y el último informe disponible que tenemos es de junio de 2019, o sea, previo a la pandemia. Y de su informe saqué estos gráficos, así que el de arriba es energía total que consume el partido de Luján, vuelvo a repetirlo, no solo la ciudad. Y lo que nos interesa es ver, bueno, el pico de potencia que consume Luján para que tengan una idea, ¿sí? Porque ahora más adelante también vamos a hablar de megawatt, y fíjense que el consumo histórico de Luján ronda los 75 megawatts, que se dio en el 2017. Los informes estos cierran a junio, por eso es que siempre dan junio. Y el máximo pico histórico de consumo del partido de Luján fue en el 17 hasta ahora, no sé en el 20 y en el 21, porque no están los informes, pero de 75 megawatts. Bien, eso para que vayan teniendo una idea de potencia, ¿sí? Vamos a volver más adelante sobre esto. Acá tenemos cómo se reparte la demanda. Bien, seguimos un poco con datos y fíjense que tenemos en el 19, nuevamente previo a la pandemia, el 42% de la energía que se consumió, de la energía eléctrica, es por casas, el 29% comercial y el 29 comercial y el 29 industrial o comercial grande. En este año, fíjense que fue bastante parecida, 45% por domicilios, 27 comercial y 28 a nivel industrial, ¿sí? O sea, eso es más o menos cómo se consume casi la mitad de la energía del país, la consumimos los domicilios, ¿bien? Y el resto se la reparte bastante parecida entre lo que es industrial y comercial, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea de cómo es el perfil de consumo del país, por decirlo de algún modo, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, ahí terminamos con lo que es generación, ¿sí? Los generadores solamente generan energía y la inyectan en un punto de la red. Ahora, el que vincula al generador, ¿sí? Los que vinculan, mejor dicho, a los generadores con los usuarios son dos empresas, los transportistas y los distribuidores, ¿sí? Los transportistas, fíjense que como dice acá, ellos lo único que hacen es cobrar una tarifa de peaje al usuario o a los distribuidores por transportar la energía desde el generador hasta donde lleguen, ¿sí? O sea, no compran ni venden electricidad. Uno, si es un gran usuario, vamos a ver más adelante que tiene la posibilidad de comprarle directamente un generador. Entonces uno va, le compra al generador y después tiene que contratar a un transportista y el transportista le va a cobrar, ¿sí? Por llevar la energía por sus redes. Bien. Los transportistas obviamente se encargan de las redes de distancias importantes, de altos niveles de tensión, y todo está regulado por el Estado, ¿sí? Por la Secretaría de Energía. Y todo el transporte de energía a niveles de tensión importantes, en distancias importantes, se hace a través del SAI o el Sistema Argentino de
conexión, que lo vamos a ver ahora. Esto es una red entrelazada, cerrada, que, como dije hoy, con niveles de tensión muy importantes, logra vincular distancias grandes para poder llevar esa energía de un punto a otro de nuestro país. ¿Bien? Interconecta todo el territorio nacional y no solo eso, sino que también nos interconecta con países vecinos como Brasil y Uruguay para lo que es importación o exportación de energía eléctrica. Acá tenemos esquemas muy simplificados de lo que es el SADI, digamos. Fíjense que en esta, acá solamente están simbolizadas las redes de tensión alta, y básicamente lo que hacen es vincular, ¿sí?, los nodos de consumo más importantes, que obviamente el mayor consumo en nuestro país se da en Capital Federal y alrededores, con las generadoras más importantes. ¿Bien? O, claramente en la región centro también hay un consumo importante, en Santa Fe, y fíjense que siempre lo que se trata de hacer es vincular todos esos puntos de consumo con los generadores y no solo con una línea. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, marcan dos, o sea, acá va una al lado de la otra por las dudas, y no solo eso, sino que están en anillo, como vimos el otro día con Eduardo, en lo que es la distribución de neumática. La manera de estar más seguro es haciendo un anillo. Entonces, si por algún modo se interrumpe una red, poder cubrir ese punto de consumo por el otro lado, digamos, ¿sí? Y no dejar sin servicio eléctrico a zonas importantes. ¿Bien? Y acá está el esquema real, que obviamente es una parte que, bueno, pueden consultarlo también en la página de Camesa, en el archivo, en el apunte. Les dejé el enlace para que consulten el sistema argentino de conexión actual, si está actualizado a agosto de este año, y bueno, marcan con los colores y el grosor de las líneas los niveles de tensión. ¿Bien? Esto es real, digamos. Pueden entrar y ver. Y como dije, ahí terminamos con lo que es el transporte, digamos. Los transportistas les llevan la energía, ¿sí? En algunos casos podrían llegar a un gran usuario, pero muchas veces la distribución final de la energía la hacen otras empresas, que son las distribuidoras, que es, por ejemplo, la cooperativa eléctrica en Luján, Edenor, Edesur, etcétera. Cualquier eh, empresa que es la encargada de llevar la energía hasta el usuario. Bien, obviamente estas distribuidoras están encargadas de hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con la red, mantenimiento, ampliación, es la encargada de cobrar la energía en un área específica. Bien, la cooperativa eléctrica en el partido de Luján. Bien, Mercedes tiene su otra cooperativa eléctrica, y ya siendo más para el capital, vamos a tener, como dije, Edenor, Edesur, la que corresponde. Bien, pero obviamente no puede hacer lo que quiera, sino que el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Energía, es encargado de verificar el comportamiento de las distribuidoras, que cumplan con las normativas de la nación, y que cumplan también con los fueras de servicio que se establece en el país, etcétera. Como que controlan el funcionamiento de las distribuidoras. Bien. Et- para nosotros, estas son las empresas que le vemos la cara, por decirlo desde el punto de vista de los usuarios finales, de los domicilios y de la mayoría de las industrias. Bien. Industrias, como vamos a ver más adelante, muy grandes, que tienen un consumo muy importante, pueden comprar parte o toda la energía eléctrica que consumen directamente a un generador. Bien, eso obviamente tendrá otro costo, pero tiene otra complejidad, porque tiene que firmar un contrato con el generador, encargarse de contratar un transportista, y seguramente va a tener que pagarle al distribuidor para que se lo lleve hasta su casa, hasta su industria, ¿sí?, su punto de consumo, digamos. Y acá están los grandes usuarios, que eran, como les mencioné hoy, otros que forman parte del mercado mayorista eléctrico.
Grandes usuarios que, bueno, mayores, menores o particulares, van separados en función del nivel de potencia y de energía que consuman. Se los agrupan estos tres tipos. Y para cada tipo van a tener legalmente requisitos que tienen que cumplir para la compra de energía eléctrica, ¿sí? Desde el punto de vista, como les dije hoy, que puede ser que se les exija que compren la totalidad de la energía directamente a un generador, que compren parte a un generador, por ejemplo, mínimo el 50%. Camesa les instala medidores de energía y puede saber cada 15 minutos cuánta energía están consumiendo, porque estos usuarios claramente impactan en la red de una manera mucho más fuerte que un usuario de un domicilio o de un usuario que tenga un consumo más bajo, ¿sí? Entonces pueden, mediante esos controles, hacer que el sistema eléctrico esté mucho más estable, que la oferta se iguale con la demanda. ¿Bien? Es para que lo sepan. Claramente no les vamos a preguntar en el examen qué es un usuario mayor, uno menor, uno particular. Existen y forman parte del mercado mayorista eléctrico. Bien. Bueno, administración del MEM, como del mercado mayorista eléctrico, ¿no? Acá tenemos un esquema. Fíjense que eh, la idea de esto es que en todo momento la oferta de energía eléctrica, ya sea por parte de los generadores térmicos, eh, hidráulicos, renovables o importación de energía, se iguale a la demanda eléctrica. Que la demanda eléctrica, como dijimos hoy, va a estar por los distribuidores, que son los que nos traen a los domicilios y a los usuarios de menor nivel de consumo eléctrico, a los grandes usuarios, que podían comprarle directamente, y a la exportación de energía. Esto en todo momento tiene que igualarse. La oferta tiene que ser igual que la demanda. No hay chance de que no se iguale. O sea, si no se iguala, algunos parámetros de la red se empiezan a descompensar. ¿Bien? Y podría llegar a darse el caso de que si esa desigualdad es muy importante, ocurra lo que ocurrió en el 2019, si no recuerdo mal, que fue el Día del Padre, que se produjo un desequilibrio entre la oferta y la demanda y cayó todo el sistema eléctrico, todo el SAE, cayó. Y hubo que reconstruirlo todo desde cero y llevó muchísimo tiempo. Bueno, Camesa es la que administra absolutamente todo esto, que la oferta sea igual que la demanda, que se cumplan los mercados a término o por contrato, que el resto de la energía que no entra acá vaya por el mercado spot. Todo esto, absolutamente todo, está regulado y controlado por Camesa. O sea, el rol que cumple en el mercado mayorista eléctrico es fundamental. Bien. Edu, ¿querías comentar algo? Sí, quería meter un bocadillo. Dale, gracias. Te lo agradezco. Juan mencionó que hay dos formas de contratar la energía a un usuario, un gran usuario, que es mercado a término con contratos, o sea, ya anticipado, pactan un porcentaje de energía a generar y que el usuario consuma, y lo que no queda dentro del contrato tiene que salir al mercado spot a comprarlo, Sí, supuestamente a un precio mayor que el que es fijado en un contrato a término, ¿sí? Bueno, quería hacer la salvedad que hoy en día esto está distorsionado, ¿sí? Si bien uno pensaría que el spot es más caro que el mercado a término, la cosa está invertida, porque lo que se compra, mercado a término, uno tiene que pagar la tarifa plena de lo que cuesta esa energía, y cuando iré a comprar lo que no contrató a tiempo porque demanda más energía, ir al mercado de spot a comprar una energía más cara, les sale más barata porque la energía intercambiada en el mercado de spot está alcanzada por los subsidios, ¿sí? que maneja hoy en día el mercado. Entonces, hoy en día esto está distorsionado y la energía spot para un usuario grande sale más barata que un mercado a término, ¿sí? bien, Nada Edu, y más. para mencionar a lo que no es menor, actualmente, ¿qué nivel de subvención estamos hablando? O sea, en lo que es un usuario de un domicilio, por ejemplo. Un domicilio, y la tarifa que ustedes están pagando tiene una cobertura 40, 30%. El resto es subsidio. O sea, usted tendría que estar pagando, nosotros tenemos que estar pagando
casi 3 veces más de energía por la misma energía, Sí, sí, no, no sí. es por más energía. Consumiendo lo mismo que ahora, sin Exactamente. modificar lo que consumimos en las casas, 3 veces más tenemos que estar pagando. Más del 50% son subsidios que terminamos pagando entre todos, obviamente. ¿Sí? Claramente. Y otra Para que lo cosa, Juan, sepan. que te voy a decir es que, como Juan dijo, cuando la oferta y la demanda no se equilibran de la mejor manera, hay desequilibrios en frecuencias, en tensiones. Lo que ocurrió la otra vez que puso como un evento catastrófico que se cayó todo el sistema, eso es porque las protecciones que tiene el sistema no actuaron en forma coordinada. Generalmente hay protecciones que tratan de detectar dónde se da esa problemática y seccionan cierta parte del circuito. ¿Sí? No es la idea que cada vez que se estabilice la oferta con la demanda haya una caída de todo el sistema. ¿Sí? Gracias, Edu. Sí, No, para que no se claramente. vayan con esa idea. No, yo no lo dejé en claro. Claramente, si en Andy, algún punto del sistema, sí, ya estoy, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, ya sí, sí. estoy, Sofi. Si en algún punto del sistema se da el desequilibrio ese, como dijo Eduardo, las protecciones tratan de que quede lo más aislado que se pueda. Pero bueno, la otra vez que se fue el apagón de todo el país fue una sucesión de hechos que llevó a la catástrofe del mercado eléctrico, ¿no? Que cayó el de todo el país. Sí, Sofía. En el caso del mercado a término, ¿qué pasa si uno contrata más energía de la que en realidad termina utilizando? Esa No, energía queda, digamos. claro, o sea, no la usás, se la tenés que pagar igual. En lo que es el mercado a término o por contrato, una empresa X se compromete a pagarle tanta plata a un generador y el generador se compromete a entregarle tanta energía. Después, si la industria no lo usa, el contrato ya está firmado, ¿sí? Claro. La idea, Sofía, es no contratar el 100% de tu energía. Vos Claro. contratás la Claro. base, lo que te vas a estar segura que vas a consumir. ¿Sí? Por este lado. Después el resto Por te lo ese cubrís por lado. acá, Exactamente. ¿sí? Claro. O sea, Bien. claramente es la idea. Pero bueno, piensen que la complejidad no es tan sencilla, pero es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sí? Bueno, y Yo tengo una ustedes. consulta, Sí, Cintia. porque no me queda claro, o sea, el mercado término es para empresas grandes, ¿no? Para Sí. grandes usuarios, exactamente, que tienen un Bueno, nivel para de grandes consumo muy usuarios, importante. eso. ¿Y el mercado spot, a ver, es solamente cuando hay un exceso? ¿Puedo contestar? Sí, Edu. Cintia, imagínate que Juan genera y vende energía eléctrica. ¿Sí? Y yo tengo Sí. una industria que consumo energía. Contratar a un mercado por contrato, un mercado a término, es llamar a Juan y decir: Juan, mira, me vas a tener que vender tanta energía. Juan te dice: no hay problema, yo la fabrico, la genero. Obviamente no me va a dar la energía que generó Juan, pero Juan la inyecta al sistema. Se me cortó Edu. ¿A usted Cortó. también? Sí, sí, se nos cortó. Uy, no, ahí está. Pensé que se había ido. Bueno, ya va a volver. Claro, la idea que dice Edu también está buena. No es que si, por ejemplo, en el ejemplo que él daba, si alguien me contrata a mí como. ¿Ya volviste, Edu? Ahora, yo estoy Dale. siempre acá. Yo siempre. Sí. Bueno, dale, Ustedes entonces se van. seguí. Bueno, la idea es que todo lo que sea mercado a término se maneja entre el generador, que es Juan, y el gran usuario, que soy yo. Obviamente tenemos que pagar un transporte, ¿sí? Claro. Porque que Juan envía la energía hasta que yo la recibo, ¿sí? Hay que pagar el peaje y las líneas, la ocupación de las líneas. Obviamente no es la misma energía que envía Juan, los mismos electrones que inyecta Juan son los que tomo Claro. yo. Juan mete a una bolsa grande y yo de esa misma bolsa tomo la Sacas. misma cantidad de energía. ¿Mm? Ahora, cuando ya Juan me entregó todo lo que estaba pactado, tengo que ir a la bolsa de valores, donde ahí está Camesa ahí administrando, ¿sí? Que hay oferentes que dicen: bueno, yo puedo generar energía eléctrica a un costo mayor, porque mis máquinas, tal vez que tengo que inyectar, tienen menor rendimiento y mayor costo operativo, y yo ahí empiezo a contratar en el mercado de spot la energía que me hace falta para completar mi consumo, ¿sí? Pero se supone que lo grande, lo importante, la base, por conveniencia económica, la fuiste a contratar con anticipación, Ah, ¿sí? está bien. Y Fuiste a también, y Juan le pedí que me haga un precio mayorista, no que claro, me la venda al mercado de spot.
Y no solo porque te convenía, Edu, sino también por una exigencia de cabeza que es legal. O sea, a los grandes usuarios les exige que contraten cierto porcentaje de la energía directamente a un generador. Y yo como generador puedo generar más energía de la que le vendo a Eduardo y el resto de lo que me sobra lo puedo vender también en el mercado spot. ¿Sí? Ah, entiendo. O Perfecto. sea, ahí Pero, en el spot se comercializa todo el excedente y el faltante que tengan tanto los generadores como los consumidores. ¿Sí? sí, ¿Y el spot va también para los más chicos, digamos, o para solo que entre los consumidores grandes? ¿A qué te referís con más chicos? Los que No, son no grandes sé, usuarios. está bien, queda solo entre grandes usuarios. A eso Sí, digo. y los distribuidores, ¿no? Los consumidores, que era lo otro que nos falta acá en el gráfico, que somos nosotros y las industrias de baja demanda eléctrica, directamente comercializan con el distribuidor, ¿sí? Cooperativa eléctrica, de Nord, de Sur, que sea. ¿Sí? Es la única vinculación que tienen con el mercado eléctrico. y otra aclaración. Cuando Juan dijo que si a él le sobraba capacidad de generación, podía ofrecerle al mercado spot, ¿sí? Ahí ya no va con una propuesta firme como un contrato que tiene una demanda ahí firme en la mano. Ahí juega, tiene que golpearle, tocarle el timbre a Camesa, decirle que tiene disponibilidad para despachar energía extra. Y Camesa ahí sí hace de árbitro y lo va a llamar a Juan para que inyecte su energía, su excedente de energía, si le conviene. Si Juan está ofreciendo la energía a un costo razonable, competitivo, porque primero Camesa va a llamar a los otros, a los competidores de Juan, que ofrecen energía a precios más competitivos. ¿Sí? Y ahí ya Juan tiene que esperar a ser llamado, ya no tiene prioridad de despacho. ¿Sí? No es que yo pueda ingresar como generador, puedo inyectar cuando quiera, no. Camesa tiene que autorizarme esa inyección. Y lo último para mencionar de esto, es, por ejemplo, si una empresa tiene un contrato, si por algún motivo no logra llegar al nivel de generación, porque sufrió un desperfecto, o por ejemplo, es una empresa que es hidráulica, ¿sí? Y tiene bajo nivel en su represa porque no llovió, el contrato tiene que cumplirlo sí o sí. Por ejemplo, yo si soy, en ese caso tengo que entregarle a Eduardo lo que me contrató. Si de por el motivo que sea, no puedo generarlo, yo lo que tengo que hacer es comprarlo en el mercado spot, pero sí o sí se lo tengo que entregar a él. ¿Sí? Eso también puede llegar a darse. Una consulta. Sí, Mariano. La cooperativa eléctrica, por ejemplo, o Edenor o Edesur, Sí, acá. mercado a término. Perdón, si compra en el mercado y ya creo que en ese caso no sabría responderte. Calculo que debe tener un poco y un poco, como todo. Bien. Pero claramente debe comprar el grueso en el mercado a término y el resto en el spot, ¿sí? Bien. Juan, una pregunta medio paga, me parece. No hay preguntas pagas. ¿Cómo es el caso del tiempo? Porque si no se puede almacenar esta energía, Sí. ¿cómo se dan los tiempos de esto? De decir, bueno, tengo energía extra, las negociaciones para entrar como mercado spot y todo eso. No, y bueno, esa justamente es la gran tarea que tiene Gamesa, que tiene que hacer que en todo momento exactamente lo que se genere tiene que ser igual que lo que se consume. Esa es la tarea fundamental y Pero vos con tu energía, si la estás, digamos, generando vos como generador, y te queda un excedente a tu contrato, esa energía que tenés de excedente, ¿cuánto tiempo, digamos, tiene hasta que podés, digamos, inyectarla en la red o en algún punto? bueno, ahí se tiene que dar la situación que mencionaba Edu hoy. Yo, como generador, si tengo un excedente, tengo que llamar a Gamesa, decir que estoy disponible con tal magnitud de energía o de potencia y esperar a que Gamesa me diga, inyectala, inyectá esta cantidad. Ella es la que regula Puede todo. pasar un tiempo y sigue disponible igual. No es Claro, que, o sea, Gamesa es la que tiene que autorizar que uno inyecte energía o deje de inyectar, y también es la que dice muchas veces a los grandes usuarios, baja tu consumo, ¿sí? Eso también puede hacerlo. Eso, claro. y hay que hacerle caso, ¿sí? O sea, no es que no se puede no hacer caso a lo que dice para lo que es el mercado eléctrico, porque la consecuencia es que se desequilibre esto y se arma un lío, digamos, en el mercado.
estado eléctrico. Y algo que no mencionamos, que lo vamos a decir más adelante, es que los usuarios particulares, los domicilios, tienen prioridad frente a las industrias. ¿Sí? Si por algún motivo la demanda supera a la oferta y la oferta no puede hacerle frente, Gamesa a los primeros que va a llamar es a las industrias para que bajen su consumo. ¿Sí? Y de hecho eso ocurre. ¿Sí? Juan, y completar con lo anterior, que Gamesa tiene la potestad de cobrar, o sea, además de costos de intercambio de dinero, hay penalidades, Sí. ¿sí?, que se cobran por incumplimiento del servicio. ¿Sí? Entonces, si Gamesa manda a que uno baje carga y no cumple, hay todo un sistema de sanciones. ¿Sí? Importante. Importantes y dolorosas. Claro, claro, a eso me refiero con importante. Así que se le hace caso en general, digamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias por participar. Ahora viene una parte que a ustedes no les suele gustar mucho, pero es un repaso de lo que vieron en electrotecnia. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, cuando pase esto, de cómo se cobra la energía eléctrica en nuestro país. Bien, pero para eso es importante que recordemos lo que era el factor de potencia. Bien, que lo vieron en electrotecnia, pero bueno, siempre lo repasamos. Bien. Como ustedes saben, hay varios tipos de energía eléctrica. Bien, la que se transforma íntegramente en trabajo es la que se conoce como activa. Bien, pero hay otro tipo de energía que es la reactiva, que no se transforma en trabajo, sino que varios de los consumos eléctricos la necesitan para su propio funcionamiento. Bien, es la que la mayoría de las veces se encarga de producir el flujo electromagnético en motores, por ejemplo, que si bien no se traduce en una entrega de potencia de ese motor, el motor necesita del flujo electromagnético o de energía reactiva para su propio funcionamiento. ¿Bien? Entonces tiene que estar en la red, está en la red de los usuarios y alguien tiene que generarla en algún momento. Hay generadores que están generando esta energía, obviamente por orden de Gamesa. ¿Sí? Hay generadores que Gamesa les pide que generen 100% en activa, otros un porcentaje y un porcentaje. ¿Bien? Bueno, como mencioné, la energía reactiva es una característica mayormente de las cargas industriales. ¿Sí? En los domicilios también hay energía reactiva, pero en una proporción un poco menor. ¿Bien? Esa energía, como dije, tiene que ser generada por alguien en la red, transportada y distribuida hasta el usuario. ¿Bien? Y como mencionamos, no es algo que se pueda medir tan fácilmente. El factor de potencia justamente es algo que nos va a relacionar esa cantidad de potencia activa y reactiva que consuma un usuario X. Bien, claramente la suma de los dos tipos de potencia nos da la aparente, que es la total que va a consumir un usuario. ¿Sí? Fórmulas para calcularla. Esta es la potencia total que tiene que ser brindada por el distribuidor, por un transformador o por quien sea. Bien, que va a estar formada o dividida en lo que es la potencia activa, que es la que el distribuidor, por ejemplo, cobra por esta energía, que es la que mide, es la que cobra, pero la reactiva también va a estar en la instalación eléctrica. Que haya mayor proporción de una o de otra va a depender del tipo de cargas o del tipo de consumos eléctricos que tenga una industria. ¿Bien? Digo una industria porque, otra vez, es un domicilio no es tan alto el consumo de energía reactiva como en una industria porque principalmente se dan lo que es motores eléctricos, ¿bien? Que en las industrias son un consumo importante. Lo que hay que hacer entonces, lo que las industrias, lo que las distribuidoras piden es que cada uno se haga cargo de su energía reactiva. O, dicho de otra manera, lo que piden es corregir el factor de potencia o el coseno phi, a lo que pasé por acá. Fíjense, phi es justamente el ángulo que se forma entre la potencia activa y la aparente. Cuanto más iguales son la activa y la aparente, significa que la reactiva es lo más baja, el coseno de ese ángulo phi va a valer 1 y va a ser lo mejor para el distribuidor, digamos. ¿Sí?
Y es lo que el distribuidor quiere, que uno consuma solamente potencia activa como usuario. Y la reactiva, si la necesitas, porque depende de las cargas que uno tenga, uno tiene que hacerse cargo de la energía reactiva que consume. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace para hacerse cargo? Básicamente hay dos maneras. La más común es instalando capacitores o condensadores, que lo que van a hacer es, van a estar en la industria, ¿sí? Y van a almacenar esa energía reactiva cuando no se utiliza. Bien, es la energía, a ver si ahora tengo un gráfico. Bueno, acá aparece, ¿ven? Uno tiene la red, consume energía activa, como dijimos, y una parte de reactiva, que es como esta energía va y viene. Es un flujo que está en todo momento, en toda red, yendo y viniendo, desde la carga hacia la red, de la red a la carga. Si uno compensa el coseno phi, instalando, por ejemplo, capacitores o condensadores, también se podría hacer con otra cosa que es como con motores sincrónicos, pero es mucho más complejo y no se suele utilizar, sino que lo que se hace es colocar bancos de capacitores, que son estos que están acá abajo, son los cilindros que están acá, que va a hacer que este consumo de potencia activa y reactiva se modifique de esta manera que está acá abajo, ¿sí? Fíjense que no se modifica la carga, es el usuario, ¿no? La industria, pongámosle. La cantidad de energía activa y de reactiva que consume, previo a colocar el banco de capacitores y posterior, es el mismo. No se modifica, porque como dijimos hoy, va a depender de la naturaleza de las cargas de la industria. Para que se modifique esto tiene que cambiar la cantidad de motores o de cargas que tiene esa industria. Pero obviamente no es tan simple hacerlo, porque si los tiene es porque los utiliza. Entonces, al instalar el banco de capacitores, lo que se hace es que esa potencia reactiva, en vez de venir toda de la red, como estaba en el caso previo, gran parte de la misma sea brindada por el banco de capacitores. Este flujo de potencia reactiva solamente, en este caso, queda dentro de la red del usuario, digamos. En este otro caso, salía hasta el distribuidor, volvía, iba y volvía. Y esta potencia ocupa lugar en la red, ocupa lugar en el cable, digamos. Y eso al distribuidor no le gusta porque no puede cobrar directamente por esta energía. Al distribuidor lo que le gusta es que por los cables circule solamente potencia activa, ¿sí? Por eso es que obliga, vamos a ver cómo, cobrando una multa, a que las industrias compensen su coseno phi o hagan una corrección del factor de potencia, ¿sí? Encima, o sea, para agregar a todo esto, es que esto no es estable. O sea, no es que en todo momento la industria consuma esta proporción de activa y de reactiva, porque va a depender de lo que tenga encendido en cada momento. Entonces, lo que se hace es estos bancos automáticos de capacitores. También se tiene la posibilidad de que tengan una central que mida el coseno phi y comande la cantidad de capacitores que ingresan en cada momento para que esta proporción de energía reactiva que toma de la red sea la menor que se pueda. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo creo. Ah, Bien, dale vos, El Sofía. capacitor entonces lo que hace es almacenar esa potencia reactiva de la red. claro. La Y la- almacena cuando no la usa la carga, cuando la carga la requiere, se la devuelve. Es como un flujo que claro, está todo el tiempo yendo eh, y viniendo entre el capacitor y el motor eléctrico, digamos. Está ahí siempre dando vuelta en la red. ¿Sí? está bien. Va a ocupar lugar, va a estar en la red del usuario, pero no hay chance de que no esté porque lo necesitan varias cargas para su propio funcionamiento. ¿Sí? Alguien, vi que había varios interesados en preguntar. ¿Quién más? Yo, Juan Ese, Ezequiel. sí. Pregunta, o sea, por ejemplo, si la empresa tiene motores sincrónicos, ¿esa compensación va a ser porque se da solo o porque vos pones una condición particular para que se compense ese coseno de phi? Bien, la otra manera es si la empresa, como bien vos dijiste, las empresas que utilizan los motores sincrónicos para compensar el coseno phi es porque lo tienen instalados y lo usan para otra cosa. Pero otra vez,
tiene que tener un sistema de control que haga lo mismo que hacen los capacitores acá. En todo momento traten de que la porción de energía reactiva que venga de la red sea la menor que se pueda, y por eso tiene que estar con un sistema de control, viendo cuál es el coseno phi de la empresa y tratando de que sea lo más parecido a 1. ¿Sí? Bien, Edu, ¿crees y con...? entonces, No, por, e- dale. No. perdóname, por ejemplo, entonces podés compensarlo con las dos cosas. O sea, si la empresa mía tiene motores sincrónicos, compenso con las dos, digamos, ¿o no? Sí, tendrías que ver cada caso, ¿no? Esto, la realidad es que los capacitores es algo que es muy simple porque es algo que es estático, el Sí. mantenimiento es prácticamente nulo, haces una inversión de una vez y el sistema de control, todo anda muy bien. Es decir, es lo que se utiliza porque es relativamente barato y fiable. Y es lo que se usa en la mayoría de los casos. No es tan común que la compensación del coseno phi se haga con motores sincrónicos. ¿Sí? Sí, yo creo que yo he visto, pero en industrias muy grandes, cuando las potencias reactivas son importantes, instalar adrede Claro, motores sincrónicos para compensar factor de potencia. Pero el caballito de batalla de la industria es el motor asincrónico. claro. ¿Sí? Ese es el motor más confiable que habla de la ardilla. El motor sincrónico es un motor de alto mantenimiento que tiene rotor bobinado. Entonces, Está bastante en desuso, digamos. no sé si yo creo que en escala, una cuestión de Sí, sí, escala, o sí, sea, obvio. a baja escala se corrige, y también depende también de la curva de demanda de esos motores, porque hay que ajustarse, la potencia reactiva se tiene que ajustar instante a instante. Entonces me parece que lo más simple para una fábrica es esto. Ya cuando la industria es importante, cuando hay mucha potencia en juego, sí, ya se calcula que se piensa poner en motores sincrónicos, algunos, no todos, ¿sí? Que hagan de capacitores, ¿no? Que cumplan el movimiento y además corrijan el coseno phi. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, seguimos entonces. Bien, la verdad que esto es muy, muy simple de seleccionar. Si algún día, o sea, tienen que hacer esta corrección de coseno phi o verificarlo, fíjense que existen tablas en las cuales son de doble entrada. El coseno phi existente, es decir, el actual de la industria, uno tiene que conocerlo, y el deseado, ¿sí? Y, por ejemplo, si una industria tiene un coseno phi de 0,59 y quiere llegar a 0,95, vamos acá, 0,59, hasta la columna de 0,95 y nos da un factor de 1,040. ¿Eso qué significa? Que el coeficiente ese es lo que hay que multiplicar la potencia activa promedio que consume esa industria para saber la potencia reactiva que tiene que tener el banco de capacitores. O sea, uno de una manera muy simple puede saber la cantidad de capacitores o la capacidad que tiene que tener el banco de capacitores a instalar para llevar el coseno phi de 0,59 en este caso a 0,95. ¿Bien? Que justamente sale de esta cuestión. ¿Bien? O sea, si alguna vez están en un proyecto de esto o alguien les consulta, piensen que no es algo muy complicado estimar, ¿sí?, la cantidad o la capacidad del banco de capacitores. ¿Bien? Para que lo sepan. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo de facturación, lo que les mencioné hace un ratito. ¿Qué posibilidades hay de cobrar la energía eléctrica en nuestro país? Bien. Obviamente va a depender de cada distribuidor. Vamos a los usuarios más chicos que tienen que comprarle a un distribuidor, ya sea un domicilio particular o una industria. Van a variar algunas cosas, ¿sí?, entre un distribuidor y otro. En este caso, tomamos como ejemplo Edenor, principalmente porque la página que está acá abajo eh, es muy completa y uno puede sacar el cuadro tarifario y la estructura tarifaria fácilmente. Entonces, si ustedes ingresan a la página de Edenor y se fijan en la estructura tarifaria, les va a aparecer algo como esto. Bien, estructura tarifaria, que está en este enlace, tarifa 1, 2 y 3. Bien, que lo separan pequeñas demandas, medianas demandas y grandes demandas. Y nos dice que
para cada categoría. Vamos a ver ahora cómo es el cuadro tarifario, la estructura tarifaria. ¿Bien? Tarifa 1, que fíjense, se aplica a todos los clientes con una demanda de potencia inferior a 10 kilowatts. Son los domicilios de todos y los comercios pequeños, ¿sí? En estos casos, la energía eléctrica se va a cobrar por estas tres cosas. Un cargo fijo mensual, es decir, independientemente del consumo, llámenle impuestos, llámenle mantenimiento de redes, que independientemente de si uno consuma 0 o tantos kilowatt hora, este cargo no se modifica, ¿sí? Ahora, cuando uno consume más energía, el que sí se va a modificar es el consumo variable, que obviamente va a depender de la energía mensual que consumió ese usuario. Tantos kilowatt hora. ¿Bien? Y si corresponde, fíjense que acá dice, si corresponde un recargo por coseno phi. O sea, puedes saber el coseno phi de los usuarios, en el caso de Edenor, y cobrarle un recargo, que va a ser un cierto porcentaje extra si el coseno phi tiene un valor. Este cargo fijo mensual y el cargo variable, en función de la energía mensual consumida, varían en función del nivel de energía de cada uno de los usuarios. Si uno consume más energía, el cargo fijo sube y el cargo variable también. Esto es para desalentar un poco el consumo de energía eléctrica, ¿sí? Pero va a ser siempre fijo y el otro va a ser variable en función de la energía que consume. Y dentro de estas pequeñas demandas de menos de 10 kilowatts hay subtarifas, ¿sí? Dependiendo si es residencial, con tarifa, social, ¿sí? Alumbrado público, un montón, ¿sí? Pero bueno, todas tienen esta misma estructura. Eso, como dijimos, domicilios o comercios chicos. Ya cuando el consumo excede los 10 kilowatts de potencia y hasta 50 kilowatts, caemos o caeríamos en el caso de la tarifa 2 para Edenor. Que en este caso la factura está compuesta por, igual que antes, un cargo fijo por factura emitida, independientemente del consumo. Y acá aparece una diferencia. Fíjense que dice otro cargo fijo mensual por kilowatt de capacidad de suministro convenida. Es decir, cuando uno, en el caso de Edenor, tiene un consumo entre 10 kilowatts y 50 kilowatts como usuario, tiene que firmar un contrato con Edenor y le tiene que indicar cuál va a ser la máxima potencia que va a consumir. Uno tiene que hacer un estudio en su industria, por ejemplo, o en su comercio importante, saber cuál va a ser el pico de potencia que va a tener de consumo y brindárselo a Edenor como dato. Por ejemplo, puede decir, Edenor, mi pico de consumo es 25 kilowatts, que obviamente va a tener que estar entre 10 y 50, porque si no, no caigo en esta tarifa, ¿no? Entonces Edenor te va a cobrar, bueno, yo te cobro tanta plata por cada uno de los kilowatts. ¿Esto por qué lo hace Edenor? Básicamente porque si yo voy a consumir 25 kilowatts, Edenor tiene que tener toda la infraestructura para brindarme esos 25 kilowatts. ¿Sí? Esos kilowatts yo lo puedo consumir una hora al mes o casi todos los días, casi todo el tiempo. Dicen que esto es potencia, es instantáneo, kilowatts, ¿no? Entonces el pico de consumo que yo tengo, mi perfil de consumo puede ser que sea muy estable o que tenga picos y valles, picos y valles. Yo acá tengo que informarle el pico, cuál va a ser el máximo consumo que yo voy a tener, independientemente del tiempo que lo consuma, ¿sí? Esto lo hace justamente, cobra esta tarifa, porque como dije, tiene que tener toda la infraestructura para brindarme esa potencia eléctrica. Llámese cables, llámese transformadores. Básicamente lo que hace Edenor, como Edu siempre dice, en este ítem es cobrarnos una parte del cable, una parte del transformador, ¿sí? Porque dice, esta parte yo se la reservo a Juan, su consumo. Esta parte del cable también se la reservo a él. Entonces tiene que cobrarme por eso, ¿sí? A su vez, sí, Sofía, ¿querías preguntar algo? Ahí te vi que le abriste el micrófono, esto rebotón. Sí, perdón. No, está perfecto. ¿Qué pasa si en un caso, digamos, esa potencia supera lo que vos dijiste en un momento?
Muy bien, y ahí entra el ítem C. Fíjense, acá dice, un cargo fijo de potencia máxima aplicable a la potencia máxima registrada. Es decir, bueno, porque, a ver, estamos en Argentina, ¿no? Yo digo, bueno, sé que voy a consumir 25, pero como me cobra por cada kilowatt, digo que voy a consumir 20. Pero no, Edenor en estos casos mide el consumo y si registra una potencia superior a la que yo declaré que voy a contratar por 15 minutos, me cobra un recargo. Me dice, mira, vos me contrataste 20, pero consumiste 25. Por esos 5, yo te recargo y me cobra un impuesto, digamos, por haber consumido más de lo que declaré. Entonces eso Claro, algunas veces no está tan bueno. Perdón. en cuestión de estructura va a aguantar igual, más allá de lo económico, digamos. Y hasta un cierto nivel, sí. Ahora, si yo declaro 20 y consumo 50, si lo hago Claro. yo solo, capaz que no pasa nada. Ahora, si varias industrias lo hacen, y ahí sí ya va a tener algún nivel de perturbación en la red, digamos. Pero Claro. eso no es normal que ocurra porque el ítem C suele tener bastante peso en la factura. Entonces, la mayoría de las veces conviene declarar realmente lo que uno va a consumir y el ítem C no existe. ¿Sí? Está bien. Genial. Y después sí va a tener, igual que en la tarifa 2, en la tarifa 1, perdón, un cargo variable por la energía que consumí, en este caso, Edenor, o sea, el kilowatt hora, sin discriminación horaria. Es decir, independientemente de la hora en que lo consuma en la tarifa 2, lo cobra lo mismo a la energía eléctrica. Otros distribuidores lo discriminan, ¿sí? En función de si lo consumiste en hora pico, que era cuando el sistema estaba más comprometido, por ejemplo, en un día de invierno, como vimos, a la noche. Generalmente hora pico es entre 18 y 23 horas. Si uno consume energía ahí, como tarifa 2, sale más cara. Entonces, la industria puede, de algún modo, programar actividades que requieran un mayor consumo energético para que caiga en un momento en el cual la energía es más barata. ¿Sí? Y va a tener también un recargo por coseno fijo. Y ya cuando el consumo de la industria, porque ya esto es una industria o un comercio muy, muy grande, supere esos niveles de potencia, estamos hablando de niveles superiores a 50 kilowatts de demanda, caemos en tarifa 3. Esto no es que uno puede elegirlo, o sea, uno como usuario no puede decir yo quiero estar en tarifa 2, no, va a depender del nivel de consumo que uno tenga. Ahí cae en el régimen tarifario que corresponda. ¿Sí? Y acá, Edenor separa a su vez en dos categorías dentro de la tarifa 3. Grandes demandas entre 50 y 300 kilowatts o más de 300 kilowatts. Y uno después, si abre el régimen tarifario, la energía sale distinto para estos tipos. ¿Bien? Y acá aparece un poco más de complejidad. Acá el usuario que cae en tarifa 3 puede elegir en qué nivel de tensión compra la energía eléctrica. ¿Bien? Si consumen baja tensión, que ya es directamente para su uso final, media tensión, fíjense que hasta 66 kilovolts, que acá generalmente si el usuario compra en este nivel, va a tener que hacerse cargo de reducirla, o en alta tensión, que es mayor que 66 kilovolts. Vamos a ver en un rato que la energía no cuesta lo mismo si uno lo compra en baja, en media o en alta tensión. ¿Bien? Vamos a ver en un ratito por qué. Y bueno, los ítems que van a formar parte de la factura de un usuario que hay en tarifa 3 es, igual que antes, un cargo fijo, independientemente del consumo. Otro cargo fijo también por capacidad de suministro, como era en tarifa 2, es decir, mira, yo voy a consumir esta potencia, ¿sí? En el caso de que consuma más, va a existir un recargo, que es el ítem C. Si consumo más de lo que declaré por 15 minutos, Edenor me va a cobrar un recargo. Y acá la energía eléctrica, que es la parte que es variable, digamos, los kilowatt hora. En este caso, Edenor los registra el consumo eléctrico que tuvo este usuario y lo va a separar en pico, que es cuando hay bajo consumo, perdón, pico cuando hay alto
consumo eléctrico, valle cuando hay bajo consumo y el resto que es el resto de las horas. ¿Sí? Es decir, acá, para los usuarios de tarifa 3, Edenor les cobra la energía eléctrica en función del horario en el que cada usuario lo consuma. ¿Sí? Si lo consume en un momento del día en el que la red está muy solicitada, o sea, el consumo es alto, sale más cara en la energía eléctrica, como dijimos. ¿Bien? También pueden venderle corriente continua, si se da ese caso, y hay un recargo por coseno phi. ¿Bien? En el caso también que corresponda. ¿Qué es lo que viene? Bueno, esto es lo que les indicaba hoy. ¿Sí? Que si consume, lo que preguntaste vos, Sofía, si consume una potencia superior a la convenida, en este caso, Edenor, ¿sí? Cobra un recargo del 50% si te excedes. Por ejemplo, si yo dije que consumía 20 y consumí 25 kilowatts, en el caso de la tarifa 2, esos 5 kilowatts, que es el excedente, me lo cobra un 50% más caro. ¿Bien? Y acá dice en este caso cómo lo cobra. ¿Bien? Pero a lo que quería llegar es esto. ¿Qué ventaja tiene comprar en baja, en media o en alta tensión? Si uno compra en baja, como dijimos, ya directamente lo compra al nivel que va a utilizar esa energía la mayoría de las veces, entonces está lista para usar. Pero es más cara, porque la empresa distribuidora tiene que poner el transformador. El transformador es de la distribuidora, el mantenimiento se hace cargo ella, ¿sí? Entonces, si uno compra en media o en alta tensión, como por ejemplo es el caso de la universidad compra una parte en baja tensión directamente para utilizar y otra parte lo compra en media, que hay dos transformadores en la UNLU, ¿sí? Uno está por la biblioteca y el otro está por el auditorio, ¿sí? Esos son de la universidad. La universidad tuvo que comprar esos transformadores, se hace cargo del mantenimiento de los transformadores, que no es algo que tenga mucho mantenimiento porque es algo que es estático, pero si se llegan a romper, que de hecho ha ocurrido, la universidad tiene que hacerse cargo y comprar lo que haga falta para repararlos, ¿bien? Entonces, claramente, la energía es más barata cuando el nivel de tensión sube porque el usuario tiene que hacerse cargo de la reducción. Bien, tiene que comprar el equipo y realizar los mantenimientos que corresponden. Ahora en un cachito vamos a ver el cuadro tarifario y van a ver que es bastante más barata la energía para estos niveles en alta tensión. ¿Sí? Acá está el cuadro de la tarifa 1, como dije hoy, o sea, hasta 10 kilowatts, casas y comercios muy chiquitos. Y fíjense que acá hasta 150 kWh, es decir, esto es energía, cargo fijo, cargo variable, y cuando el nivel de energía que consumen estos usuarios es más importante, fíjense que estos cargos, como dije, van subiendo. Esto es para desalentar el consumo, ¿sí? A domicilios que consumen mucha más energía, tanto el cargo fijo como el variable es más caro. ¿Bien? Acá tenemos los recargos por coseno phi. Eh, Fíjense que si el coseno phi es menor que 0,85 se cobra un 1,5% más. ¿Bien? Eso ¿Y va te puedo hacer independiente. una pregunta con respecto a eso? ¿A qué? A lo del coseno phi, no me doy cuenta cómo un domicilio o una demanda pequeña puede influenciar o afectar la potencia reactiva. Porque básicamente si tiene motores en su casa, por ejemplo, si vos tenés muchos aires acondicionados, tu coseno phi va a bajar. O sea, no va a ser uno, va a ser menor que la unidad. También puede darse en equipos todo lo que requiera un flujo electromagnético, ¿sí? Luminarias de antes que tenía un balastro que no es electrónico también requerían de flujos electromagnéticos para su funcionamiento y consumían energía reactiva. ¿Sí? Actualmente se reemplazaron por electrónicos y bajó ese consumo, pero si uno tiene muchos motores en su casa, varios aires acondicionados, el coseno phi va a bajar. ¿Sí? Y también en Igual, las industrias, perdón Edu, que voy a mencionar no, esto que me olvidé. Un motor eléctrico subutilizado, es decir, que no está siendo utilizado a la potencia nominal, que es el caso común en una industria, porque uno compra el motor inmediatamente superior de la potencia que requiera.
o lo usa a una potencia menor porque no está trabajando a plena capacidad, hace que el consumo de energía reactiva aumente un montón. Entonces, muchos motores utilizados a baja carga empeoran mucho el coseno phi. Pero eso es para la industria, ¿sí? Perdón, Edu, ahora sí. No, lo que decía que en tarifa 1 el coseno phi no se mide. Básicamente, la tecnología de los medidores de luz, Medidores. la mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa, que son la mayoría de la ruedita mecánica, no son capaces de medir y discriminar el coseno phi, ¿sí? Ya en tarifa 2 y en tarifa 3, los medidores pueden discriminar o pueden calcular el coseno phi y también pueden discriminar las bandas horarias, ¿sí? Y agrupar los consumos y las demandas por banda horaria, ¿sí? O sea, también hay que ver que la tecnología del medidor limita el uso de esta herramienta del recargo por coseno phi en tarifa 1, entonces nosotros en nuestra casa nunca nos van a castigar por coseno phi fuera de rango, ¿sí? Claro. Bien. Tarifa 2 y 3, el cuadro es muy parecido, ¿sí? Como dijimos hoy. Fíjense que en medianas demandas, que es lo que de Nord corresponde con tarifa 2, cargo fijo, por potencia contratada, es decir, lo que el usuario dice que va a consumir, por potencia adquirida, ese es el recargo que cobra si se excede, y variable por energía, es decir, por kilowatt hora. Y fíjense que cobra peaje también en Enor. Es decir, si uno como usuario 2 le compra un distribuidor, a un generador, perdón, compra al generador, le paga al transportista, pero también le va a tener que pagar al distribuidor, porque acuérdense que los transportistas son los encargados de las líneas de altos niveles de tensión. Es decir, si la industria está en Luján, por ejemplo, va a tener que llegar a través de la cooperativa eléctrica. Entonces le va a tener que pagar al generador por generar esa energía, al transportista por traerlo hasta Luján y a la cooperativa eléctrica por llevarlo desde donde lo deja el transportista hasta el consumo. ¿Sí? O sea, es un lío, es bastante complejo, pero bueno, hay que pagar peajes, ¿sí? Que son estos cargos por transportar la energía eléctrica. Y tarifa 3, fíjense que lo separa según los niveles de potencia que consuma, pero es lo mismo que antes. Cargo fijo, potencia contratada, la que declaré, potencia adquirida, que fue la que verdaderamente consumí, un recargo, si hay diferencias. Esto es una penalización, puede que no esté. Yo verdaderamente consumí menos con lo mismo que lo que declaré, este ítem no existe. Y como dijo Edu, en este caso va a separar Edenor el consumo de energía, perdón, por horario del día. ¿Bien? Otros distribuidores también separan la potencia por hora del día. Es decir, no va a ser lo mismo si mi pico de consumo está a las 20 horas, a las 2 de la tarde o a las 11 de la mañana. Eso va a depender de cada uno, de cada distribuidor, cómo quiera cobrar esa energía. Sí. Juan, y Sin, vamos a aclarar que la potencia que van a registrar ellos para cobrarte es ¿sí? aquella que vos mantenés sostenido en el tiempo durante 15 minutos. ¿Sí? Esa es la que va a registrar ese Sí, sí, sí. máximo, va a ser el que registre el medidor de luz y el que va a ser contabilizado para la cobranza. ¿Se entiende? O sea, si yo utilizo un pico, un arranque de motor que consume Claro. mucha energía, mucha potencia, en el arranque eso no va a estar registrado. La potencia tiene que estar, para ser registrada, tiene que estar sostenida 15 minutos en el tiempo. Sí, eso creo que lo dije, pero está más que bien que lo aclares. Y fíjense que en la tarifa 3 separa esto, o sea, todo este cuadro, en función del nivel de tensión que quiera comprar yo. Esto sí puedo elegirlo. Es decir, yo no puedo elegir en qué tarifa caigo, porque va a depender del nivel de potencia, pero si caigo en tarifa 3, puedo elegir en qué nivel de tensión comprar. Y fíjense cómo cambia. Claramente voy a tener que pagar en tarifa 3 el peaje, energía reactiva, voy a tener un recargo, pero fíjense cómo cambia el ítem potencia contratada en función del nivel de tensión en el cual uno compre. Estos valores son del año pasado, o sea, tómenlos como orientativos, que es lo que importa, ¿sí?
Fíjense que en baja el cargo por cada kilowatt va a ser 444 pesos, en media pasa a 209 pesos, o sea, se reduce la mitad, más de la mitad, y si compro en alta, en 55 pesos sale, o sea, es muchísimo más barato, pero bueno, claramente, como dijimos hoy, comprando en estos niveles de tensión, el usuario tiene que hacerse cargo de reducirlo. Transformadores, tanto la inversión como el mantenimiento de todos los equipos asociados a la reducción de la tensión. Pero esto muchas veces es rentable. O sea, si en el día de mañana o hoy mismo están en una industria y quieren ver cómo compran la energía, está bueno que consigan una factura, fíjense en qué niveles compran y si les conviene o no contratar un nivel de tensión más alto. ¿Sí? Muchas veces conviene. ¿Se entendió esto? Más o menos. Yo lo que le quería hacer, Juan, era, para que quede claro, porque a veces nosotros hablamos y capaz que ustedes no tienen la idea clara. Si yo tengo una pava eléctrica que desarrolla una potencia de 2 kilowatts, ¿sí? Imagínense que esa es mi industria, lo que yo tengo que pagar para poder calentar agua, ¿sí? Si en mi industria es solamente la pava eléctrica, va a ser, voy a tener que contratar en potencia Sí, 2 kilowatts por mes, o sea, donde está marcando Juan, voy a tener que, además de 4.221 pesos de cargo fijo, voy a tener que pagar 888 pesos, ¿sí? Porque voy a contratar 2 kilowatts por mes, ¿sí? Para que el transformador pueda transportar la potencia que va con la energía por unidad de tiempo que va a consumir la plancha. Ahora, el cargo variable que está abajo, eso va a ser función de cuántas horas esté trabajando o calentando la pava eléctrica, si no la plancha, la claro. pava eléctrica. O sea, si yo tomo mucho mate y caliento mucha agua, el cargo fijo no se va a modificar, la potencia contratada no se va a modificar, pero sí lo que va a ser variable es la energía consumida. ¿Sí? ¿Se entiende como de una manera pega, depende de lo que yo haga en la industria, va a pegar en si es variable o si es fijo? ¿Sí? Claro, No sé si se entendió el el- ejemplo. los 2 kilowatts es esto. Ahora, ya cuando Sí. uno mete cuánto tiempo usas unos kilowatts, acá aparece esta hora, ¿sí? Que no es lo mismo que yo la use 1 hora al mes a la paga eléctrica o la use 100 horas al mes. Y ahí es donde tengo que pagar estos ítems, ¿sí? O sea, cuántas horas al mes yo uso la pava me impacta en el cargo variable, en la energía, Claro. ¿sí? O sea, una misma energía consumida en un periodo podría tener una facturación de potencia distinta si esa Mm, misma energía la consumen de manera concentrada en picos de potencia o más distribuida a lo largo del mes con una potencia más pareja, ¿no? Porque ahí es la misma cantidad de energía, pero si la consumen de manera muy concentrada con potencias muy altas en periodos cortos de tiempo, bueno, va a tener más impacto en el cargo por potencia. No claro. se va a modificar tanto el cargo por energía, si lo hacen siempre a la misma hora del día, digamos, si no cambia eso, pero sí va a cambiar el cargo por potencia, porque hacen como un consumo más agresivo en menos tiempo, digamos, y ocupan más de la capacidad de distribución y transporte, de distribución de la red, digamos. Si me dejas, Juan, quería hacer otro comentario breve, Obvio. que sobre todo en emprendimientos de baja escala, no siempre la empresa se encuentra en la categoría tarifaria que le corresponde. Podría Sí, ocurrir que por los niveles de potencia que consume le correspondiera otra categoría tarifaria, ¿no? Les cuento porque nos ha pasado a observar, ¿no? Industrias que están en niveles de potencia para entrar en la categoría tarifaria tarifa 2, pymes, pero sin embargo siguen pagando o se les sigue aplicando la tarifa 1, ¿no? Y de un estudio de facturación que es muy sencillo, se puede solicitar a la distribuidora el pasaje a la tarifa 2 y eso puede impactar en el costo de la factura mensual, ¿no? Y reducir costo, digamos. Sin embargo, la energía y la potencia que se manda va a ser la misma, cae en otra categoría tarifaria y el resultado en el costo de la factura puede ser menor. Y eso pasa mucho en empresas chiquitas, ¿no? Y y eso puede con, ser que les toque
verlo a ustedes, ¿no? Sí, en empresas chicas y por ahí en distribuidores no tan importantes como Edenor o Claro, exacto. en cooperativas eléctricas puede darse la situación que dijo Fede, porque una industria que arrancó con un consumo muy bajo, después fue subiendo paulatinamente en el tiempo y el distribuidor como que no le prestó atención, ¿sí? Entonces puede pasar lo que menciona Fede. Claro, están por encima de los 10 kilowatts y sin embargo siguen pagando la tarifa Sí, 1, en ¿no? tarifa 1, claro. Esa situación se podría dar. Y que después, naturalmente, se va a ir dando porque cuando los calibres de los cables, de las protecciones quedan pequeños. Se congela Edu cuando queda pequeño. Le pasa a la red lo que le pasó a Edu ahora. Ya va a Pregunta, volver. Juan. Sí, ese. Por ejemplo, si la industria mía tiene, o sea, por ejemplo, si de los tres sectores usa, no sé, para el sector A usa una fase, para el sector B otra, y bueno, para el sector C otra fase, ¿esa potencia se suma al final como para quedar dentro de cada cuadro tarifario? Claro, claro. O sea, vos tenés que. A ver, primero que ese consumo que vos decís se tiene que dar en simultáneo. O sea, vos tenés que sumar la máxima potencia que se da en el momento que sea. ¿Sí? Porque por ahí la fase A se consume en una hora del día, con el ejemplo que vos diste, ¿no? En general es RSIT, la denominación de la fase, como vamos a ver en un rato, ¿no? Pero si una fase se consume en un cierto momento del día, otra en otro, ahí ya no se suman directamente, sino que tenés que sumar Claro, el que se da en cierto momento. Pero para el distribuidor sí es el total. claro, está bien. Después, Perfecto. cómo lo tenés distribuido en tu industria, esa es cosa tuya. Él ve el total, digamos, ve del medidor, digamos. Lo Es la que potencia que atraviesa el entrega. medidor. Claro. Claro, claro. Edu, estabas comentando algo y no sé, te congelaste. Y yo no me acuerdo mucho. Lo Algo del del caño, cuando el calibre de los caño queda cables, chico. claro, el Digo calibre de los. que la transición de una tarifa a otra, si no uno no lo hace porque tal vez no le conviene o no se acordó o no fue intimado por el distribuidor, se va haciendo naturalmente porque a mayor potencia los calibres los cables van quedando finos, las protecciones van quedando finos, va a haber problemas técnicos de acción de protecciones de los circuitos, entonces llega un momento que la cosa queda chica y hay que dar el paso siguiente, que es pasar a tarifa 2. O sea, si no lo lleva el marco regulatorio al traspaso de tarifa, lo va a llevar la parte técnica, ¿sí? Porque Está van a bien. saltar el transformador de la calle, que del distribuidor va a quedar pequeño, y el distribuidor va a recomendar reforzar el transformador. Y tengan en cuenta, que no lo dijimos, que si bien a tarifas mayores el costo es menor, las inversiones que hay que hacer para adecuar el sistema eléctrico a la nueva tarifa, muchas veces lo asume el usuario, ¿sí? No es gratis, no es ir, golpear y decir quiero un cambio de tarifa, ¿sí? Claro, como dijo Eduardo, la tecnología de los medidores de las tarifas más altas es mayor porque puede discriminar coseno phi, el horario en el que se consume todo, y eso algunas veces tiene que hacerle frente el usuario. O sea, el distribuidor le va a decir, bueno, te cambiás, sale tanta plata porque yo tengo que comprar equipamiento para colocar en tu medidor, en tu acometida. Y muchas veces tienen que aportar para cambiar el transformador de ellos, de También, los distribuidores, aunque después sea reconocido en el futuro, es una inversión que hay que tener en cuenta, porque no es gratis pasar un tarifa 1 a tarifa 2, ni tarifa 2 a tarifa 3. ¿Sí? No es simplemente burocracia. Sí. Y así se la banque el trafo, el medidor de tarifa 2 ya tiene un costo y que lo asume la distribuidora. O sea, ese costo ya está de por sí, digamos. Después pueden aparecer otros. ¿te entendió esta parte? Lo que es un ejemplo de régimen tarifario, como dije, este es el de Edenor, que lo tomamos porque es bastante completo y está disponible para que cualquiera pueda verlo. El cualquier otro que ustedes tengan posiblemente cambie, pero cambios van a ser chicos, digamos, ¿sí? O menores. Van a mantener más o menos la misma estructura y siempre va a haber una tarifa 1, una tarifa 2, una tarifa 3, ¿sí? Bueno, si se entendió esto, de lo que era por ahí la introducción y el mercado mayorista eléctrico, vamos ahora a así lo que podría ser la instalación eléctrica en una industria. ¿Bien?
acá está catalogado como segunda parte, que es, fíjense que es el mismo índice que teníamos antes de temas. Nos queda ver toda esta parte porque factor de potencia lo adelantamos para lo que era entender bien el costo o el cobro de la energía eléctrica. Vamos a seguir un ratito más y en lo que queda lo terminaremos el jueves. ¿Bien? Bueno, cuando uno quiere iniciar en una industria, tiene que planificar la distribución de la energía eléctrica, que para eso lo más importante es saber, bueno, qué cargas eléctricas importantes va a tener una industria. ¿Bien? Eso va a ser información que el usuario tenga que brindarle al distribuidor, porque el distribuidor va a decir, bueno, a ver, vos querés poner una industria en tal lugar, él tiene que ver si cuenta con la línea y los transformadores, como dijo Fede, para hacerle frente a esa nueva demanda, entonces uno va a tener que informar cuál va a ser el nivel de consumo, tanto de potencia como de energía. ¿Bien? Y esto, para recordarlo, acuérdense que esto también es repaso, vamos a tener las tres fases, como hoy se dijo, que generalmente se las reconoce como fase R, S y T y el neutro. Bien, niveles de tensión que hoy los mencionamos, para recordar entre fases, cualquiera sea, entre la S y la T, la R y la S, y la T y la R es 380 volts, ¿sí? Y entre una de las fases y el neutro, 220 volts. Esto, dependiendo del consumo que tenga la industria, va a tener que vincular estos conductores de esta manera. ¿Bien? Y esto sale, que acá está este hipervínculo, sale de cuando uno reduce en la subestación de distribución. Voy a poner el puntero otra vez, esto se me va. Fíjense que hasta acá van a llegar tres cables y acá cuando hace la última reducción a baja, sale un neutro, entonces van a salir las tres fases y el neutro. ¿Bien? Tanto acá como si el consumo industrial es en media y lo reduce, también le va a salir de esa última reducción el neutro, sí que es el que se simboliza con color celeste. ¿Bien? Es el que está acá. Eso para recordarlo, porque ahora vamos a hablar hoy y lo que resta del jueves, o lo que resta de hoy y el jueves, mejor dicho, de 220 volts o monofásica y 380 volts o trifásica. ¿Bien? Bueno, como dijimos, todos esos datos de cargas que uno tiene que conocer en función de la industria que va a colocar, le son informados al distribuidor y es el que empieza a planear de esta manera la distribución de la energía eléctrica. ¿Bien? Con esto generalmente lo que se confecciona o se construye es un esquema unifilar. ¿Qué es un esquema unifilar? Es un diagrama, una representación de la instalación eléctrica. Sí, que se llama unifilar porque independientemente del número de conductores que tenga cada línea, se los representa con uno solo. ¿Sí? Y también se le dice diagrama de árbol o esquema de árbol por la forma que tiene. ¿Ven? Acá vamos a ver un ejemplo en el cual, en el caso de esta industria, toma las tres fases, R, S y T, y distribuye, como calza justo con el ejemplo que diste hoy vos, Ezequiel, que estuvo muy acertado, que lo que se hace generalmente es repartir las cargas monofásicas entre las fases, ¿no? Por ejemplo, acá a la fase R está iluminación, ventiladores, circuitos de rack, a la T puestos de trabajo, lo que sea, ¿sí? Y fíjense que independientemente del número de conductores que tenga cada una de estas líneas, en el esquema unifilar se lo representa con un único conductor, ¿sí? Después se los puede hacer dos líneas, simbolizando que lleva dos conductores. En el esquema también se van a simbolizar las protecciones, ¿sí? Ya sea, vamos a verlas más adelante, ¿no? El tipo de protección con las que tiene que contar una instalación eléctrica. Y bueno, en este caso también se identifica el tipo y el calibre de las protecciones, ¿bien? Y el diámetro de los conductores, ¿ven? Bueno, es algo que es bastante común encontrarse con un esquema unifilar. Y sepan que es una representación. Está bueno porque uno de un vistazo puede ver todo el diagrama de la instalación eléctrica del establecimiento, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos.
Una vez que uno conoce las cargas, tiene que diagramar dónde ubicar los tableros, los interruptores, centros de carga, lo que sea, ¿sí? Que va a tener que alimentar esa instalación eléctrica. Obviamente lo ideal es tratar de ubicar la mayor cantidad que se pueda y lo más cerca que se pueda del consumo. Claramente luego hay un equilibrio, porque colocar más desde el punto de vista operativo es mejor, porque en el caso de que, por ejemplo, como vimos antes, que una protección tenga que saltar, va a dejar sin energía eléctrica la menor cantidad de la red del usuario, pero es más caro. Obviamente todo termina en un equilibrio. ¿Bien? La suma de todas las cargas que tiene que alimentar un tablero, claramente, y va a indicar el tamaño que tiene que tener ese tablero, el tamaño de las protecciones que van alojadas en ese tablero. Y todo en el proceso de diseño de un servicio, el que sea, eléctrico en este caso, neumática, como ya vimos con Eduardo, vapor, como veamos más adelante, obviamente va a tener que ser diseñado para el momento de máxima demanda. ¿Sí? O sea, el sistema va a tener que hacerle frente a el momento en el cual se tenga la mayor demanda eléctrica en este caso. ¿Bien? Pero ya sabemos que es una demanda máxima lógica, no es simplemente sumar todas las cargas, porque muchas veces no se da esa situación de que todas las cargas estén encendidas al mismo tiempo, ¿sí? Sino que son las máximas que podrían encenderse al mismo tiempo. Eso para cualquiera de los servicios otra vez, ¿sí? Y para eso se utilizan dos factores que ponderan las cargas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Uno es el factor de utilización, que como mencioné hoy, ¿sí? Puede ser que las cargas eléctricas no se utilicen con su potencia nominal. Es decir, los motores eléctricos algunas veces, si bien en la chapa identificatoria del motor dice que la potencia es tantos HP o tantos kilowatts, algunas veces se subutiliza esa potencia. Por ende, eh, hay que colocar la demanda máxima, pero real. O sea, se le mide la potencia de ese motor y se dice, bueno, mira, si bien la capacidad es tantos HP, consume esto. ¿Sí? Este factor de utilización claramente se va a aplicar individualmente a cada carga. Yo tengo que ir a cada carga y ver cuál es su factor de utilización. Este es uno de los factores que se aplica. Y el otro es el de simultaneidad. Este es más simple, más lógico. Como dijimos hoy, no todas las cargas se encienden al mismo tiempo. Puede haber algún caso, alguna industria en particular que sí se dé la situación que todas las cargas estén encendidas al mismo tiempo, pero lo normal es que algunas estén apagadas, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál es el consumo máximo con la mayoría de las cargas que estén en ese momento, ¿sí? Y contrariamente, como el factor de utilización se aplicaba individualmente a cada carga, el de simultaneidad se va a aplicar a un conjunto, ¿sí? Ya sea el de toda la industria, para saber cuánto va a consumir la industria en su totalidad, o a un conjunto que va a alimentar un tablero eléctrico para dimensionar ese tablero eléctrico, ¿sí? Estos factores no son fáciles de hallar, ¿sí? El primero, si la industria está en funcionamiento, bueno, el segundo también se puede medir, pero si uno está en un proyecto de abrir una planta nueva, los factores es imposible saberlos, entonces no hay tablas tampoco, porque va a depender de cada proceso, de cada caso en particular, sino que se recurre a la experiencia de expertos que pueden estimar el valor de estos factores y uno puede saber de manera mucho más real cuál va a ser su consumo máximo, su demanda máxima e informársela al distribuidor y también la va a tener que tener en cuenta para dimensionar la red propia, sean los conductores o los cables, y el tamaño de los tableros y de las protecciones, como dijimos hoy. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No es muy difícil, es lógica, digamos. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, todo esto, como dijimos, nos va a servir para determinar la corriente del proyecto, ¿sí? O la potencia que va a consumir en la industria o el establecimiento. Bien,
Conductores eléctricos. Vamos a arrancar un poco con esto y cortamos, así dejamos espacio para la discusión que había. Como ustedes saben, bueno, un cable es un elemento destinado al transporte de energía eléctrica, ¿sí? O de datos también, si es un cable para transporte de información, ¿sí? Obviamente eso lo va a tener que hacer con las menores pérdidas posibles de potencia, en el caso que sea un cable de energía, o con las menores alteraciones en la codificación de la señal, es un cable de datos. Bien, bueno, acá tenemos una figura que muchas veces lo van a encontrar en los paquetes de los cables, que hay características de los mismos, ¿sí? Temperatura de funcionamiento máxima, temperatura de cortocircuito, que vamos a ver qué es esto. Fíjense que es más grande, es una temperatura mayor. Esta temperatura de funcionamiento es la máxima temperatura que se banca el cable, indefinidamente, digamos, ¿sí? Esta temperatura de cortocircuito es una temperatura mucho más alta que el cable podría bancarse un cierto tiempo, ¿sí? Bueno, características que son simples, flexibles, etc. Bien. Un cable está formado por una parte que es conductora y por un aislante en general. También hay cables desnudos que no tienen aislantes, como vamos a ver más adelante, que se usan, por ejemplo, para transportes aéreos. Bien. Los conductores generalmente son metales, ¿sí? Porque se busca que tenga la mayor conductividad posible o la menor resistencia al transporte, al paso de la corriente. Bien. Generalmente a nivel industrial es muy utilizado el cobre, que es un muy buen conductor, ¿sí? O el aluminio, que el aluminio se utiliza también para distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es más barato que el cobre y es mucho más liviano, ¿sí? Entonces esto hace que sea más atractivo para estar a la intemperie, ¿bien? Y en los que son aislantes hay muchos tipos. Si bien, como dijimos acá, los más utilizados son el cobre y el aluminio, en aislantes claramente la función es la contraria al conductor, es decir, algún elemento, un material que no permita el paso de corriente eléctrica. Y hay muchos tipos, como mencioné. ¿Sí? El más común es el de PVC, que se utiliza en baja tensión. El más común no, el menos eh, complicado, digamos, el más barato. Fíjense que acepta temperaturas de funcionamiento de 70 grados, como la imagen que mostrábamos antes, o con algunas modificaciones en su composición podría llegar hasta 105 grados. Bien. Ya cables de una calidad un poco más alta, puede ser el polietileno reticulado o XLPE, que es termostable, es decir, que se banca una temperatura de trabajo más alta, fíjense que hasta 90 grados, y temperaturas de cortocircuito, como nos mencionaba hoy, de hasta 250 grados Celsius por un tiempo de 5 segundos. Se puede bancar este material, ¿sí? Y después tenemos algunos casos particulares como EPR, que tiene temperaturas bastante parecidas a estas, gomas siliconadas que soportan temperaturas mucho más altas, ¿sí? O otro tipo de aislantes particulares, digamos. Y los dos primeros son los más utilizados. Ahora vamos a ver un poco de cables, algunas imágenes. Cuando estamos en la UNLU les mostramos cables, tenemos en la oficina trozos de estos cables y se los hacemos circular por el aula, ¿sí? Estas aislaciones generalmente, ¿sí? Se ubican en dos grandes grupos. Categoría 1, como vamos a ver en un rato, y 2. ¿Sí? Lo que es categoría 1 es más que 0,6 kilovolts o 600 volts, que es lo que la reglamentación argentina exige para una aislación que se utilice en una bandeja portacable, que en un ratito vamos a ver qué es. Estos cables, que son negros, que tenemos en la siguiente imagen, que es el TPR o el tipo taller, tienen esta envoltura, esta cubierta de aislante de PVC, soportan hasta 500 volts reglamentariamente esta aislación, lo que implica que no debería ser utilizado en una bandeja portacable, ¿sí? Fíjense que es la unión de varios conductores en un aislante exterior. ¿Bien? Después tenemos los unipolares, que son cables de un conductor solo, que estos sí son
de PVC también, pero soportan hasta 750 volts en 3 fases, lo que hace que su campo de aplicación pueda llegar a una bandeja portacable. Bien. Otro tipo también bastante utilizado es el Syntenax, ¿sí? Algunas veces también se lo llama subterráneo, que es apto para colocar bajo tierra. Y fíjense que ya acá el nivel de tensión que soporta esa aislación es de 1100 volts o 1,1 kilovolts. Esto hace que algunas veces estos, que si bien fueron pensados y diseñados para ser subterráneos, se los utilice también en bandeja portacable en reemplazo de los TPR, porque cumplen con la normativa argentina que, como dije hoy, los TPR no deberían ser utilizados en bandeja portacable. Y después tenemos ya para lo que son líneas de distribución aérea, son cables preensamblados que tienen una aislación mucho más robusta, pero también es mucho más rígido. Es un cable que no es tan maleable. Por eso es que no se lo utilizan en distribuciones terminales y mayormente son de aluminio, como dice acá. ¿Sí? Estos por ahí son los tipos más utilizados que se van a encontrar en una industria para lo que es potencia eléctrica. ¿Sí? Juan, Sí, ¿puedo un bocadillo? sí, creo que Está muy bien. vamos a llegar hasta acá, porque ya después lo de Bien. selección lo dejamos para la clase que viene, así que ahora dudas y Edu lo que quieras. Yo quería comentar que otro aspecto de evaluar, Juan bien dijo que la tensión de aislación es importante para ver cuáles son los puntos de utilización de estos conductores. Otro parámetro a evaluar es si van a estar expuestos a la radiación solar o no. Claro. ¿Sí? Los materiales, ahí no, pero déjalo que estaba Juan ahí. No, sí, bueno, es que cae acá en este punto, tipo de conductor y forma de instalación. Claro. Eso, o sea, Pero ya que tenemos esta foto, mostrarles que el cable preensamblado, ¿sí? Es especial para estar expuesto al sol porque el material, el polietileno reticulado, soporta muy bien los rayos UV. Mientras el PVC, el cable que está arriba, que es subterráneo, pero bien puede ir por bandeja, no es recomendado para estar expuesto al sol porque la radiación UV degrada el PVC. ¿Sí? Eso es una discusión que se da muy a menudo y dicen, bueno, pero pone este Syntenax al aire, ¿sí? Y no es recomendable, ¿sí? También hay una cuestión de compatibilidad del material, de la vaina, con las condiciones ambientales. perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema? Cortamos acá, si no, y claramente si tienen dudas se las respondemos, ¿no? ¿Querés parar de grabar, Juan? Bueno, sí, si nadie tiene dudas, paro. Detengo por hoy. Seguiremos el jueves con lo que es la temática.